Muy Mis, buenas noches. mis buenas tardes. Buenas, ¿cómo están? Buenas noches. Empezamos una nueva semana. Me imagino Mis que buenas noches. buenas, Buenas noches, compañeros. me imagino que con mucha energía y con muchas ganas de, de ser una semana extraordinaria. Bien, vamos a empezar con hoy. Seguimos con la parte que corresponde a los procesos para la enseñanza de las competencias que hay en el área de comunicación con referente al nivel inicial 2. ¿Ok? ¿Cuáles eran esos? ¿Se acuerdan esas competencias que se trabajan? ¿Alguien recuerda? Levanto mano. ¿Nadie? ¿Alguien recuerda las competencias a trabajar? Se comunica. Perdón, ¿escucho? ¿Nadie? ¿Rosa? Se comunica oralmente en su lengua materna, ¿mi? Sí, muy bien. ¿Cuál otro? Lee diversos tipos de texto en su lengua materna. También. Escribe diversos tipos de texto en su lengua materna. Exacto. Crea proyectos de los lenguajes artísticos. Perfecto. Logrado. Bien, esas son las competencias que nosotros trabajamos dentro del área de comunicación, ¿no? Recordemos un poco que solamente son 3 en 3 años y ya en 4 y en 5 se trabajan todas las competencias que hay dentro de esta área. Un poco para entrar, vamos a ver sobre los procesos didácticos, ¿no? Que hoy día lo vamos a ver. ¿Qué son los procesos didácticos? ¿Alguien me puede decir, por favor, qué idea tienen de procesos didácticos? ¿Qué son los procesos didácticos? ¿Alguien Visitas tiene? son la secuencia de los pasos que se deben seguir para enseñar. Ya, vamos bien. ¿Alguien? Todo lo que se realiza dentro del aula, Ya. eh, como, Maestra, es la secuencia generalmente que especifica, ¿no? Ujú. Del área, porque cada área tiene su secuencia didáctica. Exacto. Bien, vamos a ir uniendo las ideas. Bien. Ok, vamos a empezar entonces con los procesos didácticos del área de comunicación. Ahora, empezamos. ¿Qué se entiende por procesos didácticos, no? Se entiende como un proceso didáctico a la actividad conjunta e interrelacionada de profesores y estudiantes para la consolidación de conocimientos y desarrollo de competencias. Es decir, son acciones exitosas que se desarrollan en la práctica del aula para una labor efectiva y eficiente. Como dice Nirvana, eh, cada, cada área, cada área tiene sus propios procesos didácticos, ¿no? Y lo van a ver durante, cuando empiecen ya las prácticas y todo lo demás. ¿Cuáles son estas áreas que tenemos que, perdón, a esos procesos que tenemos que tener en cuenta cuando desarrollemos las competencias del área? ¿Ok? Vamos a ver. En lo que es el área de comunicación, tienen un enfoque. Este enfoque comunicativo considera que las prácticas sociales del lenguaje se realizan cuando participa activamente en la vida social y cultural, bien enmarcados en su contexto. Desde un inicio, lo hemos dicho,
¿no? Que el primer contexto, en la primera, entre comillas, pongamos, escuela para que este niño aprenda a leer, a hablar, será la familia. ¿Ok? Su contexto familiar va a tener mucho que ver con su desarrollo del lenguaje. Cómo la familia se comunica entre sus miembros, ¿no? Cómo su contexto desarrolla el lenguaje, lo va a hacer el niño. Si la familia y su contexto es de emplear el P, el di, hoy P, ya P, ¿no? O di, pues, ¿no? Si el contexto, la familia, tiene algún modismo para hablar, ténganlo por seguro que este niño también jalará ese modismo para hablar. Y sobre todo, tengamos presente aquellos niños que de repente no son de la región, ¿no? A veces nosotros no escuchamos nuestro modo, nuestro modismo de hablar, pero, por ejemplo, si uno va a otra región, por decir, me voy, no sé, a Piura, Tumbes, al toque te sacan, usted es limeña, ¿no? Por el timbre, ¿no? Yo, francamente, nunca me había enterado del timbre hasta que viajé alguna vez y de pronto, ¿no? Me dijeron, eres limeña, ¿no? Sí, ¿por qué? Tu timbre de voz, ¿no? Porque ellos tienen su propio timbre de voz, su propio modo de hablar, ¿no? Y entonces eso es lo que tenemos que considerar. No lo vamos a tomar a mal, ni mucho menos a decir, este niño le falta, qué sé yo, porque de repente este niño viene de un contexto completamente diferente, ¿no? De ahí también, sobre todo el norte, la región sierra, más o menos, y la región selva, ¿no? Pero hay diferencia en el hablar. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Bien, entonces, este enfoque comunicativo que nos dice el Ministerio de Educación para desarrollar en estos niños se basa en la realización de actividades en las que se utilizan materiales diversos que aproximan al alumnado a la realidad de una lengua. En un inicio se acuerda cuando cada una puso una rima, una poesía, ¿no? Una canción. Todas esas, fuera de otras, van a ayudar a que mi alumno empiece a desarrollar justamente su expresión oral. Porque lo primero que se busca es que el niño exprese, ¿no? Exprese que sus ideas, sus emociones, sus pensamientos, sus sentimientos, ¿no? Hay niños que les cuesta expresar, sí, y ahí aprovechamos de otras cosas, como el teatro, la pintura y todas esas cosas, pero hay niños que son muy expresivos, ¿no? Recordemos un poco también de este lenguaje paraverbal, ¿no? De este lenguaje corporal. Todas ellas nos van a llevar a que ese niño desarrolle su expresión oral, ¿no? ¿Por qué? Porque nos comunicamos de esa manera, oralmente, ¿no? No somos mimos, ¿no? Para estar caminando y de pronto, no, todo es expresión oral. Y ese niño tiene que entender que es la única forma de comunicarse con los demás y hacerse entender, porque eso es, no solamente comunicarse, sino hacerse entender. ¿Eh? Entonces, con esa idea se crean situaciones que pueden darse en la vida real a las que deben dar respuesta. Situaciones donde en juego trabajo, en juego libre, de repente, en tu actividad significativa, en donde el niño exprese, busque expresarse. Y con esto
regresamos a las competencias, ¿no? La competencia comunicativa es la habilidad de comunicar bien, de ser entendido y entender a los demás. Ojo, no es solamente comunicar, también es ser entendido y entender a los demás, ¿no? Porque si un niño me dice, pero sí habla, tiquitica, taca, taca, su mamá entendió que lo que quiere es, no sé, la taza, porque es su madre. Pero cuando va al colegio y te dice tiquitica, taca, taca, tú no le vas a entender. Entonces lo que se busca es que exprese, se le entienda y además entienda a las personas que le rodean, ¿no? Antes había o creo que todavía en personal, hay un desempeño que habla acerca de realiza acciones que pide la profesora o que pide un mayor, ¿no? Tráeme tal cosa, recoge ese papelito, llévame esto, tráeme lo otro. Son indicaciones pequeñas que le vamos dando. Eso no significa que, ay, mira, pues la profesora ociosa, ¿no? Que le hace que el niño lo recoja, que el niño... No, eso significa que estamos desarrollando esa parte, que entienda, que comprenda, ¿no? Y a veces cuando son pequeños todavía y no tienen esa costumbre, a veces hay que ayudarlos. Entonces, ¿dónde? Allá arriba, encima del teatrín. Encima. ¿Dónde es encima? Entonces, ya, de mirar acá, empiezan a mirar, ya. Estás viendo, ahí está el limpiatipo. ¿Lo ves? Es de color azul. O sea, tenemos que dar ciertas indicaciones más, ¿no? Entonces, esto de ser entendido y entender a los demás, de saber estructurar este proceso para establecer relaciones sociales con sus semejantes, ¿no? Entonces, primero, entre los niños. El niño que le falta todavía, ¿no? Esta parte de expresión oral, se va a sentir en la necesidad de desarrollarla. Porque va a haber otros niños que le van a decir, porque no es el adulto que le dice, sino que le va a decir, no te entiendo, ¿qué quiere decir? Ah, quieres tu lonchera, se dice lonchera, así clarito se lo dice. Entonces, si la mamá no se tomó el tiempo, si la profesora no llega a este niño o al niño ve a la profesora, recordemos que el niño o la niña siempre ve a la profesora como la mamá, entonces dice, ¿para qué, no? ¿Está tu compañero o su compañera? Que sí. Yo siempre procuro poner a los niños y a las niñas que son más hábiles en expresión, junto con aquellos niños que de repente les cuesta. Y ténganlo por seguro que este niño va a ir superando poco a poco, poco a poco. Y de hecho conversar con las mamás. Yo de 22 niños, tengo 2 que todavía no me atan ni desatan. Y lo que más pena me da es que cuando hablo con la mamá, porque no cae en mí, ya no soy sola. Y el padre tiene que entender que no es la carga mía, es la carga de ellos también, ¿no? Entonces cuando hablo a la mamá, una me dice, ay, sí, es mi culpa. ¿Cómo hago? Se le da las indicaciones, pero el niño igualito, ¿no? Y la otra es, ya está yendo al psicólogo. Pero no es que tan solo yo lo lleve al psicólogo, yo lo lleve al terapista, sino que tú tienes mismo que decir a ese psicólogo, a ese pediatra, ¿sabe qué? Mi profesora, la profesora de mi hijo me está diciendo que esto pasa en el aula. Él no pronuncia bien. Muchos papis consideran esta pronunciación como que sí, es engreído, es el último, es el primero, es el...
varoncito esperado, es la mujercita esperada. Echan la culpa. Pero lo que ellos no entienden es que el año escolar se pasa volando. Mire qué tiempo ha pasado, ya estamos en el 8º mes de trabajar con ellos y todavía siguen así. Uno ya está más suelto que el otro, pero el otro no ata ni desata. Es más, él coge su lonchera y dice, abre. No, no puedo, no puedo. Tú puedes, jala el cierre. Él hace jala, o sea, en la casa debe decir, no puedo, y ahí va la mamá a abrir. Yo le puedo asegurar. Pero como acá le decimos, no, cógelo, bájalo, ya está. Plum, plum, ya ves, lo abriste, bravo, vamos, saca todas tus cosas. Entonces, pero es en casa que, entre comillas, frustran, malogran esto, cortan esto. Entonces, hay que conversar con la mamá. Hay que conversar, ¿no? Entonces, es la única forma que este niño o niña va a integrarse con otros niños, con otros adultos, ¿no? Con la correcta escucha, lectura y expresión oral y escrita. Recordemos que lo que me acaban de decir, que las competencias que encontramos en la estructura curricular básica regular del nivel inicial son del segundo, no estoy hablando de una. Se comunica realmente en su lengua materna. Se lee tipos de textos escritos en su lengua materna. Escribe diversos tipos de texto en su lengua materna y crea proyectos desde los lenguajes artísticos. Y les dije la última vez cómo es esto de su lengua materna. ¿De qué? ¿Hacia dónde va lo de la lengua materna? ¿Por qué se pone lengua materna? ¿Recuerdan? El lenguaje que se El practica lenguaje, más Miss. en su El familia, idioma que primeramente, hablan. porque es el El idioma contexto. que habla, Miss. Habla, Miss. De su origen, Miss. Ya, perfecto. Idioma y lengua es diferente, por si acaso. El idioma es castellano. Las lenguas son diversas. Es la lengua que habla, ¿ok? Teniendo en consideración los que hay en las regiones de la sierra, de la selva, ¿no? Entonces, hay eso. Es el respeto a la lengua materna, cual fuera, ¿no? Bien. Y vamos a ver las capacidades y estándar de aprendizaje. Recordemos que el estándar de aprendizaje es a lo que queremos llegar al finalizar todo. ¿Ok? Todo significa 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. ¿Ok? No significa que a los 3 años ya lograron el estándar, ni a los 4 años, ni recién a los 5 años podríamos hablar que este estándar que ahorita les voy a decir se ha logrado o no. El estándar es la meta, es a donde queremos llegar con nuestros niños en esta área de comunicación. Dice, se comunica oralmente mediante diversos tipos de texto. ¿Ok? Identifica información explícita. Es decir, cuando ven la carátula o de repente cuando ven las etiquetas de productos, ellos van a decir. Realiza inferencias sencillas a partir de esta información e interpreta recursos no verbales y paraverbales de las personas de su entorno. Este niño va a entender, va a comprender esos carteles que de repente en la calle están, ¿no? O de repente hay como un cerrito y un carrito, que significa que bajar. O de repente hay una X que significa, y una E que significa no estacionarse. ¿Bien? Opina sobre lo que más menos le gustó del contenido del texto. Nosotros no nos debemos de quedar solamente en que te gustó, sí.
Si no, ¿te gustó? No, ¿por qué? No nos debemos de quedar solamente con los niños que dicen, sí, sí, me gustó. Siempre hay uno que se va a quedar calladito. A ese niño que se queda calladito le tenemos que preguntar, ¿y tú, a ti te gustó? No. ¿Y por qué no te gustó? Porque eso es lo que estamos tratando también de buscar, ¿no? La expresión de sus sentimientos, sus pensamientos. Democráticamente, todos podemos sentir, pensar o tener ideas diferentes que el otro, ¿ok? Se expresa espontáneamente a partir de sus conocimientos previos con el propósito de interactuar con uno o más interlocutores conocidos en una situación comunicativa, ¿no? Estos pequeños diálogos que realizamos entre ellos y la profesora o entre ellos, ¿no? Entonces, es lo que se busca, la interactuar, ¿no? La interacción con otros compañeros, con personas adultas. Desarrolla sus ideas manteniéndose por lo general en el tema, ¿no? Ya en 5, 4 años y medio, 5, ya si estamos hablando de papas, todos van a hablar papas. Nadie se le va a ocurrir hablar de, no sé, de pollo ni nada, porque ya tienen que tener, ¿no? Esto de la idea fija, ¿no? Se habla del agua, todo se hablará de agua. Cuando están en 3 todavía como que no les cuesta, ¿no? Pero ya en 4 y 5 va madurando ese cerebrito y más cuando en casa empiezan también a trabajar, ¿no? Utiliza vocabulario de uso frecuente y una pronunciación entendible. Se apoya en gestos y en lenguaje corporal. Cuando son niños de 3, muchos niños todavía hablan con la mano. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos que ir viendo. Pero al finalizar sus 5 años, ya ese niño tiene que hablar, ¿no? Entendible. En un intercambio generalmente participa y responde en forma pertinente a lo que le dicen. Cuando hay esto, ¿tú qué piensas o qué color es o qué es lo que has hecho? El niño puede expresar todo eso. ¿Ok? El niño expresa y hace un intercambio. No, hemos dicho primero. No, primero fue esto, después el otro. Hay un intercambio, ¿no? En 3 años espera. A ver qué me dice mi profesora, a ver qué me dice el resto, ¿no? Pero ya en 4 y 5 dan las opiniones. Bien, a este estándar tenemos que llegar finalizando los 5 años. Y eso es lo que tenemos que hacerle entender a la mamá. Un niño de 3 años, ¿no? Un niño de 3 años no va a llevar un tema fijo. No va de repente a ver ese intercambio, ¿no? Entre otros niños, porque se pierde todavía. ¿Ok? De repente todavía le va a costar dar su opinión. Entonces, esperemos que en 4 años vayan madurando para que lo vayan logrando y llegar a 5 años y decir, sí se comunica oralmente, sí hace, sí, opina, sí, interactúa, sí. Bien, pero a la vez hay capacidades. Hay capacidades que tienen que desarrollar también. Estas capacidades van a ayudar a llegar a ese estándar. ¿Ok? Y las capacidades en el área de comunicación son, o tiene información de texto oral. El niño tiene que aprender a sacar información. ¿Dónde era el cuento? ¿Quiénes eran los personajes? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó?
Infiere e interprete información del texto oral. Cuando realizamos las preguntas, ¿no? Que ya vamos también a llevar eso, lo que es pregunta literal, las preguntas critical y las inferenciales, ¿no? Cada una de ellas tiene sus propias características. Y nosotros lo que queremos llegar es que el niño empiece a desarrollar su pensamiento reflexivo, ¿eh? Ese que le hace pensar. No el que le hace repetir, sino pensar. ¿Bien? Adecúa, organiza y desarrolla el texto de forma coherente y cohesionada. ¿Qué fue antes, luego, después, ¿no? Y el final. Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica. Cuando no encuentra la palabra, este niño va a utilizar estrategia para decirte cuál es esa palabra que no la encuentra. Pero no se queda callado, ¿no? Ni se frustra. Es un niño que te dice, es eso, pero ¿qué es eso? Ah, eso que utilizamos para pegar en la pared. Utilizamos para pegar. Claro, la figurita, cuando tú utilizas, limpiatipo, limpiatipo, ¿no? Y hace sus gestos, pone así la manito, como diciendo es esto, ¿no? Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores. Hay las conversaciones, ¿no? Hay las conversaciones entre ellos. Mira, tú me das, yo te doy, mira que esto, interactúa. Y por último, reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto oral. Ellos tienen que empezar a practicar la buena escucha. ¿Ok? Esa escucha asertiva, ¿no? Y como no se les puede decir, cállense, oye, voy a hablar, no. Para entender la actividad, tienen que estar escuchando. Y para escuchar, ¿qué pasa? ¿Puedo hablar? No. Entonces solamente escuchar, ¿no? Ya no se emplea, oye, cállate, o ya, no, ya no. ¿Por qué? Porque tú le estás enseñando a reflexionar. Tú le estás diciendo que para entender tengo que escuchar. Y cuando se escucha, no se habla. Es muy diferente cuando tú agarras y dices, manito, llamemos al silencio. ¿Qué lógica puede haber en llamar al silencio? No hay lógica. Pero si tú le haces reflexionar que para entender algo tienen que escuchar, y cuando se escucha, no se habla. ¿Lo entienden? ¿Bien? Y vamos a entrar ahorita a cada competencia y vamos a ver qué es lo que se desarrolla en cada competencia. Bien. Entonces, tenemos como primer competencia la expresión oral. ¿Se acuerdan? La expresión oral en su lengua materna, ¿no? Y el Minedu nos dice que los niños llegan al nivel inicial hablando en su lengua materna. La lengua de los afectos, ¿no? El de abrazarte, el de besarte, el de acariciarte. Esa es la lengua de los afectos. La de los primeros intercambios familiares, ¿no? Le vuelvo a repetir, oye, cholo, ¿no? A veces, ¿no? Le ponemos el apodo, el papá, el abuelo, el tío, chacho, oye, no sé qué. Eso lo traen a la escuela, ¿no? Eso los trae y a veces, porque sí me ha pasado, ¿no? ¿Y cómo te llamas? Chacho. Chacho. Su nombre ni es ni Ignacio, ¿eh? Y cuando ya conversas con la mamá, te dice, es que cuando era chiquito era gordito y le decíamos chancho. Pero como no, terminamos en chacho. Miren todo lo que trae, ¿eh? Este niño mira todo y nosotros
tenemos que entrar en eso, ¿no? En esa historia, ¿no? ¿No? Y como a veces yo le digo, 3 años son los litos, todos son los litos. Angelito, ¿no? Miguelito, Danielito, todos, Tito, ¿cómo te llamas? Tito, ¿no? Y total, son Daniel, Miguel, pero no, ellos, Tito. Entonces, esto es lo que tenemos que hablar con las mamás. Nosotros, nuestro trabajo no queda solamente en los niños, chicas. Entra a tallar a la comunidad, entra a tallar a las mamás, que las mamás aprendan a llamarlo por su nombre. O que el niño entienda que yo tengo mi nombre, ¿no? Que se llama, no sé, Felipe, pero en mi casa me dicen, no sé, ¿no? Pepito, Chiquito, lo que sea. Pero ellos no pueden venir al colegio con su clicheta acá que diga Chacho, que diga Lito, que diga, no sé, tanto, porque hay un montón, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ver, ¿no? La que les da la identidad social y cultural. Sí, porque si ese niño se expresa mucho con, ya, pe, es que yo quiero, pe, tú ya te estás dando cuenta cuál más o menos es su medio, es su contexto. O que de pronto, ya también te está diciendo. Nosotros tenemos que ser 100% observadoras, ¿no? El niño va construyendo de su propio lenguaje mediante el contexto con la familia, sobre todo con la madre. Miren la carga que tiene la mamá. Si la mamá está que papachito lindo, que chiquitico, chicataca, chacataca, ese niño también, achí, achí, así va a hablar, ¿ah? Y no le echen la culpa al niño, echen la culpa a la mamá. Por eso yo le digo a esa señora que hoy día justo tenía una conversación y se lo he dicho. Ay, que yo, pero señora, ya, usted se echa la culpa. ¿Y qué está haciendo? Eso, pues, no es eso, pues, busque ayuda, pues, señora, busque ayuda. Porque no puede ser. El que queda, el que a la hora de la hora va a sufrir y el que a la hora de la hora se la va a ver verde, es él. La mamá no. La mamá absolutamente no. Yo ya conozco cada niño. Vamos a suponer que el próximo año nos cambie y le vayan a otra profesora. La otra profesora no le va a entender ni Michi. Entonces va a empezar y ese niño se va a sentir mal. Va a empezar la frustración. Va a sentir la baja autoestima porque no se deja entender. Entonces, esto es lo que va, y va apropiándose del lenguaje de los adultos en la lengua que utilizan en el seno familiar. Vuelta en el seno familiar. A medida que los niños van creciendo, los intercambios lingüísticos se van adecuando a las situaciones comunicativas y a los diferentes contextos. El niño ya va aprendiendo a saltar, a despedirse, ¿no? A decir gracias, a pedir por favor, porque en casa el niño como que se olvida de todo esto y es muy raro que un niño diga a su mamá por favor. El niño o niña normalmente lo que dice es quiero pan. En cambio en el colegio ya va aprendiendo que si quiere algo, lo va a tener que decir por favor. Y que después del por favor hay un gracias. ¿Sí? Para que los niños desarrollen sus competencias de comunicación oral, no debemos estar corrigiendo permanentemente la manera como habla, creyéndola incorrecta. Tampoco interrumpamos su expresión, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener mucha pinza ahí. Ese niño que de pronto te dice, y quepo, ¿no? Y quepo dentro de una caja. Hay que escucharlo. O de repente por ahí, como ahora hay, no, aiga. No lo escucho eso, aiga. Otro es,
Bueno, hay varios, 4 o 5 términos que los chicos traen. Entonces, hay que ir, ¿no? De repente por ahí haciendo oraciones en donde ese aiga se convierta en haya, ¿no? Ese aiga, él se entere que es haya, ¿ok? Menos callándolo por pensar que lo que dicen no es válido. Ay, no, 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 ya tú te callas la boca, tú estás en otra cosa. No. Dejemos la expresión. Hay que respetar su expresión oral. ¿Ok? Pero esta expresión oral tiene que ir madurando con los años. ¿Ok? En 4 años la cosa va a ser diferente y en 5 más. ¿Ok? Ni obligarlos a hablar cuando el niño no tiene deseo de hacerlo. Yo la verdad, chicas, yo me digan lo que me digan, la mamá, que de repente, que ya hace tiempo no lo hay, gracias a Dios, estos bailes y que tienen que ponerse toda esa ropa y todo demás. Y digo, señora, ahí nada más. Pero señorita, yo le he tirado, señora, no le empuje, porque peores. Porque peores. ¿Ok? Yo le advertí, porque eso sí, yo le advierto, porque ya tú sabes cómo es cada niño. Señora, creo que no va a bailar. Ay, no, si es su primera actuación, yo quiero que baile. Claro, lo vistieron y el otro, pero... Y empuja y empuja. No, eso no. Disculpe, señora, gastó 80, 100 soles, 50 soles, no me interesa. El niño no puede sufrir. No puede pasar por una vergüenza y un desagrado. Igualito se hace cuando el niño quiere hablar. Escuchémoslo, pues de repente ese niño que se tarda, ¿no? Y de pronto, yo, ya, ¿sabes qué? Bueno, escuchemos. Porque lo que pasa es que él está procesando sus ideas. Y que se tarda, pues. Se tardó. Tiene la idea, pero no sabe cómo empezar. ¿Ok? Y nos vamos la otra competencia, que es leer diversos tipos de texto. Aquí nos acercamos al mundo del escrito. ¿Ok? El niño tiene que entender que de repente esas imágenes que ven tienen un significado. ¿Ok? Esos que todavía no saben que son letras, esos dibujitos tienen un significado. Y ese significado me está dando a conocer algo. ¿Okay? Ese es el primer punto. Los niños, esta visión, estos ojitos, se tienen que acostumbrar, ¿no? a estas letras, que no le dicen letras, porque todavía no lo saben que son letras. Y que cada una de estas letras, unidas con otras, significan algo. Entonces, en un primer momento se centran en las imágenes que los ayuda a construir significado. ¿Como cuál? Su primera imagen que ellos tienen que aprender, ¿qué será? Pregunto. ¿Cuál es la primera imagen que ellos se tendrán que aprender?